Buenas noches. Para la materia de Administración de Base de Datos, actividad número 3, se nos pide crear una base de datos. En el caso lo voy a llamar actividad 3. Ahora voy a seleccionar mi actividad 3. Dentro de esta se nos pide crear dos tablas, una blog y una notificación. La tabla blog tiene 5 columnas. La primera llamada ID blog de tipo entero o tipo fecha, dato, un autor llamado de tipo carácter, un título, carácter, contenido. El primario que va a ser ID block. Voy a proceder a crear mi tabla. Ahora se nos puede crear una tabla notificación. Va a tener una ID notif de tipo entero, autoincrementar, una ID block notificación de tipo carácter, una fecha notificación tipo carácter, una notificación de tipo carácter y una llave primaria que va a ser ID notificación. Vamos a crear nuestra segunda tabla solicitada. Después de lo requerido se nos pide crear un procedimiento que almacene una entrada en la tabla. Después de que se realice una entrada en la tabla block, que quiere decir una entrada, un ingreso de un dato, nos genere un registro automático en la tabla notificación, informándonos que he ingresado algo a la tabla block. Entonces, debemos crear el proceso. Vamos a delimitar nuestro proceso. Vamos a crear el proceso llamado insertar, que cuando se genere un ingreso en el identificador de tipo entero, de tipo fecha en el dato, de tipo carácter del autor o de tipo carácter al título y de tipo contenido en el texto, en nuestra cuando se genere esto, dentro de la tabla vamos a evaluar cada columna y vamos a ingresar esto en la tabla notificación en cada columna después de haber evaluado estos elementos. Entonces vamos a proceder a crear nuestro proceso. Se creó. Ahora vamos a hacer la prueba. Vamos a llamar el proceso y vamos a insertar un dato. Vamos a proceder a hacerlo. Este dato va a quedar ingresado a nuestra página, perdón, nuestra tabla blog. Ok. Vamos a verificar mediante mi consola de MySQL si esto se creó. Vemos acá que sí se creó nuestro primer dato. Podemos crear otro dato adicional. Lo ejecutamos. Procedemos a ver por consola nuestra tabla blog. Ok, quedamos dos datos en la tabla blog. Ahora vamos a ver qué pasa, qué sucedió en la tabla notificación de acuerdo a nuestro procedimiento. Vemos que los datos que quedaron ingresados en la tabla blog con el identificador 20 y 21 se generó automáticamente la notificación en esta tabla notificación, valga la redundancia. Crearon dos eventos, 1 y 2, con un identificador que coincide con el que ingresó en el blog y la fecha. Y nuestro elemento, nuestro aviso es que elemento agregado. Después de realizar esto, se nos ha pedido que realicemos un borrado en la tabla notificación y que esto mismo se haga en la tabla blog, para lo cual vamos a usar nuestra herramienta trigger, que se ejecuta automáticamente cuando hay un evento en nuestro servidor. Entonces voy a crear un trigger para que nos permita realizar esto que se nos solicita. Vemos que nos están solicitando en la tabla notificación. Entonces le voy a decir que nos cree un trigger que se llamará eliminar. Después de haber hecho esta eliminación en la tabla notificación y nos busque en la tabla blog este identificador
que tenga la misma identificación en la base, en la tabla de notificación y realice el procedimiento. Bien, vamos a ejecutar nuestro trigger. Se ejecutó nuestro trigger. Ahora bien, ya hemos validado que sí estén los datos. Ahora lo que tenemos que proceder es a realizar la ejecución del borrado. Entonces, ejecutamos solo la primera y vamos a ver qué pasa dentro de nuestra consola. Vemos que al ejecutar los comandos que nos muestre el que hay dentro de nuestra tabla de notificación, queda solo el dato 2. ¿Por qué? Porque hemos llamado o eliminado el dato 1. Y en la tabla block automáticamente también se eliminó. Vamos a... Ok, ya eliminamos el segundo. Vamos a verificar desde el consola si en las tablas se realizó los procedimientos pedidos dentro de nuestro trigger. Si vemos al realizar los llamados a la tabla de notificación dice que ya no hay ningún dato. ¿Por qué? Porque anteriormente habíamos eliminado un dato. Solo nos quedaba uno. Y en la tabla block pasa lo mismo. Quiere decir que nuestro trigger ha estado funcionando bien. Bueno, ahora bien, algunas de las aplicaciones en las que podemos utilizar esto puede ser para mejorar la administración de los datos sin necesidad de contar con el usuario para que ésta ejecute alguna sentencia automática. También se puede crear triggers para avisarle al administrador de la web cuando algún usuario se entra a una base, a una página de web y crea una nueva cuenta de correo. Aunque también hay un uso muy común para estos procedimientos, que es al validar datos que estén dentro de la estructura del banco de datos, o sea, para hacer procedimientos de revisión de que ajustes de datos en una base de datos. Gracias.